Bien, vamos a continuar entonces con el modelo y estábamos, a ver que cargue un ratito. Ahí está. Vamos a continuar con el modelo en el ETAP. Si nos habíamos quedado ya en el dibujo y la colocación de las cargas por cada losa. Ya teníamos las cargas del último techo y las cargas de los primeros niveles, con fuerzas adicionales y carga viva distinguida. Bien, vamos a definir ahora el sismo. El sismo lo tenemos que definir acá, miren. Tengo que definirlo en patrones de carga estático. Estos son los patrones de carga estáticos. Estos de acá son los patrones de carga dinámicos. Estos los van a utilizar cuando hagan análisis dinámico en sísmica. Por lo tanto, voy a usar este. Acá voy a agregar una nueva carga. Vamos a ponerle. Este análisis generalmente se llama análisis bueno, vamos a ponerle. ¿Cómo lo habíamos puesto? Análisis sísmico estático. Sísmico estático. Vamos a ponerle sismo por fuerzas estáticas equivalentes. Nuevamente. Estas 4 letras representan análisis sísmico por fuerzas estáticas equivalentes. Si quieren le ponen todo el nombre o algo que simplemente diga estático también, ¿no? Si quieren le ponen así, estático. ¿No? Pero bueno, yo le voy a poner sismo por fuerzas estáticas equivalentes, porque al final son fuerzas que yo voy a distribuir por cada piso. Acá yo le voy a colocar el tipo quake, que es este sismo, ¿verdad? Entonces, en este caso es seismic, ¿no? Elegimos este caso, le ponemos 0, porque yo lo voy a colocar como dato las masas. Y finalmente aquí, en el último recuadro de la derecha, tienen que colocar que el sismo sea definido por coeficientes de usuario. Yo lo voy a definir el coeficiente sísmico, acá está. Pueden también tener otra gama de normativas. Lamentablemente no está acatado todavía, creo, la peruana, o me equivoco. No, todavía no está. Acá puedo inclusive buscar, ¿no? Pero es fácil con la definición de usuario. Eligen esa opción, agregan la nueva carga, el sismo por fuerzas estáticas equivalentes está acá definido. Pero me faltó algo. Tengo que definir el sismo en las dos direcciones. Entonces le voy a colocar X. Sismo por fuerzas estáticas equivalentes en la dirección en X. Elijo esta carga. Cambio acá la etiqueta nuevamente y le pongo modificar. Ahí está. Y luego voy a crear uno en Y. Voy acá arriba, le cambio la etiqueta a Y y lo agrego. Ahí están los dos. Entonces tengo que editar dentro de ellos. Vamos al primero. Voy a colocarle modificar carga lateral. Como yo no voy a analizar torsiones, no voy a analizar excentricidades, entonces no me sirve ninguna de estas 4 opciones. Luego, como estoy haciendo el análisis en X, no me sirve la dirección en Y. No voy a mezclar los dos sentidos porque mi norma no me lo requiere. Y acá a la derecha voy a colocar el coeficiente sísmico. Vamos a calcular el coeficiente sísmico, que es el C. Y en realidad este se le llama CDS, ¿no? Pero nosotros le estamos poniendo algo. C o también CDS, ¿no? Coeficiente sísmico. Entonces, vamos a calcular por acá el coeficiente sísmico. Por lo tanto, ahí arriba. Por lo tanto, el valor del alfa será ZUCS sobre R, nada más, el coeficiente sísmico. El alfa es el coeficiente sísmico y esto es 0,45 por 1. Estas no tienen unidades, son solamente un coeficiente de amplificación o de reducción. Es un coeficiente de reducción generalmente menor a la unidad. Acá tengo 2,5 del factor de amplificación, el tipo de suelo 1 y el factor de reducción 8. ¿Cuánto me sale el alfa? ¿Para X o para Y? ¿Cuánto me sale ahí, por favor? Bueno, si yo quiero calcularlo, también le puedo decir al programa que lo calcule. Vamos a poner 0,45 por 1 por, ¿qué más? Por 2,5, que es el factor de amplificación, por 1 entre 8. Entonces, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 0,140625. Bien, entonces también lo puede programar, lo puede calcular el programa. Acá hay un coeficiente que debería estar activado siempre y cuando, debería calcular este coeficiente, siempre y cuando mi periodo natural de mi edificio es mayor a 0,5 segundos. Si considero que mi cálculo me da un periodo mayor a 0,5 dentro de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces tengo que cambiarlo. ¿Cómo lo voy a cambiar? La norma también les da esa fórmula. Vean esta parte, voy a regresar al análisis.
por un momento. Y acá arribita, miren lo que dice. Ese coeficiente K que aparece en el ETABS es este de acá. ¿Para qué me sirve? Me sirve para poder darle un ajuste a la forma de vibración que tiene el edificio. ¿Cómo lo voy a reajustar? Miren, para periodos naturales que sean menores o iguales que 0,5, es aproximadamente el coeficiente igual a 1. Entonces yo no tengo por qué alterar mi TAPS. Porque ¿cuánto era mi periodo natural? 0,3. Es menor pues que 0,5, no hay necesidad. Menor que 0,5 segundos. Entonces, mi K de cuánto tiene que ser? Mi K tiene que ser de 1. Si yo ya excedo esa cantidad, entonces quiere decir que tengo que usar una fórmula. El K es 0,75 más la mitad del periodo natural, pero no puede exceder de 2. Máximo 2. ¿Ok? ¿Para qué me sirve calcular el K? Es para poder predecir el movimiento natural de la estructura, nada más. ¿Bien? Mientras tanto, no lo necesito modificar. Ustedes no creo que lo necesiten porque hasta 4 pisos, entre la altura que les corresponda, debería salir menor. Ya, si les sale mayor, calculen el K con esto. Profesor, tengo un K de 1.5, ¿dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar acá, pues, ¿no? Si les sale un K de 1.5, lo ponen ahí. Bien, pero si les sale un periodo menor a 0,5, con esas fórmulas, lo dejan en 1, no hay problema. Esta fuerza equivalente que ustedes están viendo, ¿se está distribuyendo desde el primer piso o desde la nivel? Y eso es lo que me está dando de datos el programa, o me está pidiendo de datos el programa acá, miren. Acá me está pidiendo cuál es el nivel tope, cuál es el nivel base. Desde la base hasta el último nivel, tengo que distribuir la fuerza cortante, ¿ok? Y listo, nada más. Vamos a copiar este coeficiente, porque también lo voy a usar en el sentido en Y. Copiar, ¿ok? Y en el sentido en Y también. Modificar, pegar, ok. Acá inclusive debo también actualizar, ¿no? Quitar estos checks y solamente quedarme con la dirección en Y, así como lo ven. Listo, todo y ok. Ok. Vamos a guardar, no se olviden siempre de guardar. ¿Hasta acá no hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Bien, entonces la otra parte que tenemos que colocar, vamos 0,14, no será 0,6, ¿no? 0,6. El otro dato que tengo que colocar al programa para que pueda utilizar esa fórmula es el peso. Pero hemos dicho, ¿no? El peso puede variar dependiendo de la importancia del edificio. ¿Dónde va a definirse el peso? El peso se va a definir dentro de una acápite que tiene el capítulo 4. Miren, vamos a ir al capítulo 4. Voy a bajar un poquito más. Y el cálculo de los pesos se determina con, a ver, ¿dónde estás? Creo que me pasé. Más arriba está. Salvo que esté aquí, no, está más arriba. Está al inicio. Ahí está, miren. Estimación del peso. ¿Qué me dice? El peso de una edificación tipo A o B debe tomar en cuenta por ciento, ¿no? Ya, entonces, recomendaciones, ¿no? La norma en resumen. Norma es 0,30. Es decir, ¿qué me dice? En resumen, lo primero que me dice de todo lo que estoy leyendo acá, en la primera parte, el peso P se calcula adicionando a la carga permanente, adicionando. Entonces, quiere decir que esta carga tiene que entrar en su totalidad. Entonces, me dice lo siguiente, carga muerta y carga muerta adicional que yo he creado en el ETABS debe entrar al 100%, ¿no? Debe entrar al 100%. Luego, ¿qué más? Debo de tomar en cuenta que la carga viva va a depender del tipo de edificio. Si el edificio es importante o esencial, la carga viva se toma en un 50%, vamos a poner. Carga viva de edificio tipo A o B debe ser tomada en un 50%. Carga viva de uso, ¿no? Por favor, es la que se encuentra en los entrepisos, no es la de la azotea. La clase pasada hicimos una pequeña diferenciación, ¿no? De por qué le pongo carga viva de normal uso o por qué le coloco una carga viva de techo, ¿no? La carga viva normal, pero para una edificación tipo C, ¿de cuánto es? Entra en un 25%. Entonces debo también saber qué edificaciones caen sobre cada categoría.
Y finalmente me dice, bueno, entre todas esas, ¿no? La carga viva de techo debe ser ¿de cuánto? 25%. Entonces es por eso que les decía, pueden haber edificios hospitales que el último nivel lo destinen a azoteas. Entonces van a tener que saber colocar 50% para los pisos por debajo de la azotea y 25% para la misma azotea. Es por eso que en el etapa he disgregado las dos cargas vivas, porque sus porcentajes varían. Y yo tengo que colocarlo de dato eso acá. ¿Qué más me dice? Depósitos, ¿no? Tanques, depósitos, estructuras, silos, no sé, carga viva de ese tipo, silos, tanques y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tengo que colocar en un 100%. Ahí no puedo ser menos riguroso, porque en un momento cuando el sismo golpea ese almacén, lo va a encontrar probablemente con su máxima capacidad. Y mientras más masa tenga, más el problema sísmico va a producir más desplazamiento. Ese es el inconveniente. Mientras menos masa tenga, menos será el valor del desplazamiento y quizás menos estructura rígida voy a necesitar. Entonces, gracias a eso tengo que regresar al etapas. Tengo que venir a definir, tengo que definir la masa o el centro de masa o el recurso de masa. Bien, entramos acá y el programa ya me define una masa por defecto. Vamos a ver qué dice la masa por defecto, modificar. La masa por defecto llamada con esta etiqueta me dice que es calculada a partir del peso propio de los elementos dibujados. Ah, entonces son todos los que están acá dentro de mi programa. Columnas, vigas y losas. Está definido por alguna masa adicional que yo haya creado, digamos, algunas masas puntuales. Pero yo no he creado masas puntuales, ¿verdad? Yo he creado cargas distribuidas por metro cuadrado. Entonces, ¿dónde voy a colocar esas cargas distribuidas por metro cuadrado? Las voy a colocar con este check acá. Patrones de carga especificados. Tengo que hacerle un clic más acá. Entonces, ingreso al programa, activo esta opción. Miren, aparece ahora activada esta casilla. Acá voy a llenar los porcentajes que están ahí, dependiendo de qué edificio tenga. Miren, tengo qué tipo de cargas. Tengo carga muerta, carga viva normal, carga viva de techo y carga muerta adicional. ¿Qué me dice la norma respecto a la carga muerta? ¿En qué porcentaje entra? En un 100%. Entonces, lo que yo tendría que hacer es lo siguiente, ¿no? Supuestamente la carga muerta con un 100% representa la unidad. Agregar. Y la carga muerta adicional, también 100% la unidad. Pero no puedo hacer este proceso siempre y cuando esta opción esté activada. Si esta opción está activada, ya le están diciendo a ustedes al programa, métralo de manera automática. Si no, deben de eliminar estas dos. Si ustedes quieren que el programa lo metre de forma automática, tienen que obviar este paso. Profesor, entonces, ¿qué tengo que hacer si lo voy a elegir? Tengo que desactivar esta casilla, si no voy a duplicar la masa muerta que estoy dibujando. Pero lo voy a dejar así, ¿no? Y estas las voy a retirar. La retiro, la retiro. Nuevamente repito. Si quiero colocar acá toda la carga muerta, tengo que desactivar este metrado automático. Le tengo que decir al programa, agrega la carga muerta y la carga muerta adicional en un 100%. Si no voy a hacer eso y lo voy a eliminar, tengo que darle un check acá para que el programa se encargue de metrar. Entonces, vamos a ver la carga viva. La carga viva de entrepiso, ¿cuál será su factor de amplificación? Mejor dicho, su porcentaje de participación. ¿Será 50, 25 o cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Primero tengo que identificar qué tipo de uso tengo, pues. ¿Dónde cae mi edificio? En el tipo T hemos dicho, ¿no? Porque cuando hemos calculado el factor de uso, ¿qué tipo de categoría era? Categoría. Acá hemos identificado la norma que es la categoría C. Entonces, la carga viva debería entrar en los primeros dos pisos en un 25%. Entonces, acá al costado le ponen 0.25, ¿no? Y le agregan. Luego viene la carga viva de techo. ¿Cuánto debería ser la carga viva de techo? 25% más. Y no porque esté al igual del hotel, sino porque yo tengo pues esta especificación. Estas dos van a jugar ahora. Si ustedes tienen un hospital y una azotea, ¿con cuál jugarían? ¿Con cuál? ¿Con la primera, con la tercera, la segunda, con la cuarta? ¿Con quién jugarían? Con la carga viva, estamos hablando de la carga viva. Jugarían con la segunda y la cuarta, ¿cierto? Segunda y cuarta. ¿Por qué? Porque esta es la carga viva en 50% para un hospital de edificio. Pero si es una azotea, tengo que quedarme en este
en esta definición. No se les vaya a ocurrir colocar 50% también en la azotea, ¿no? Estarían sobredimensionando la azotea. Pero si en la azotea tengo ya otro fin, no sé, pues pueden ser laboratorios, pueden ser, no sé, algún otro tipo de uso que tenga el hospital, ahí sí tengo que colocarle 50%. Estamos asumiendo el proyecto más sencillo posible. Ahí está, ¿no? Lo demás lo dejan como tal, ¿no? No hay necesidad de colocar carga vertical, ¿no? Vamos a hacer análisis de eso, de ese típico, de ese, digamos, de ese peso típico. Y lo que vamos a hacer es el análisis de carga lateral y probablemente los resultados que me salgan, ¿no? Ok, ya está. ¿Qué más? Lo que yo quiero es que también el programa cuando metre las columnas y las vigas, no me genere una intersección o un duplicado del metrado de los nudos, ¿no? Por ejemplo, acá, ustedes ven, si yo voy a colocar en una forma volumétrica, miren cómo lo voy a hacer. Vengo al menú, vengo a la vista en 3D, la activo con un clic en esa pantalla, aplico las opciones de visualización, que es a partir de este check que está en esta casilla. ¿Ok? Y luego van a ir a esta pestaña general y van a definir, extruir los elementos tipo frame, estos de acá. Van a activar esa opción. Luego van a aceptar. Yo voy a correr, ¿no? Porque acá no puedo observar la... Ahí está, ¿no? Miren. Entonces, para que yo evite de que el ETABS mezcle el volumen, miren cómo la viga se está introduciendo dentro de la columna. Se está introduciendo una pequeña parte por debajo y otra parte en el lado derecho de la viga que viene en el sentido en X y en Y. Entonces, yo no quiero que eso suceda porque me va a duplicar concreto ahí. Entonces, le tengo que decir al programa que defina esas zonas rígidas. Entonces, ¿qué voy a decirle? Voy a hacerle el siguiente procedimiento. Voy a elegir toda la estructura. Miren, voy a tomar en cuenta, voy a ir a la ventana de la izquierda, voy a activar esta opción a todos los pisos y voy a hacer un barrido, ¿no? De todo el edificio, así. Entonces, qué raro, no he elegido. Bueno, ya no me está eligiendo bien. Acá hay un problema. Una visual. Déjeme ver un ratito. Ahora sí. A ver. Ya, ahora sí, recién. Parece que era una mal posición de la planta. Para cuando haya ese tipo de problemas, refrescan acá la visual con este lapicerito o refrescan el zoom de la pantalla hacia su modelo, ¿no? Con esta pequeña lupa que tiene un punto en el centro negro. Cogen todo, ¿no? Cogen todo y se van a dar cuenta que está seleccionado todo el modelo. O vienen al menú seleccionar, vienen a seleccionar por acá y ponen seleccionar todo. Listo, entonces ya está seleccionado todo, voy a agregar los nudos rígidos. ¿Dónde voy a ir? Voy a ir al menú asignar, voy a ir al menú frame y acá vamos a colocar la asignación de los nudos rígidos aquí en final de la longitud de los elementos rígidos, ¿no? Separaciones, offsets. Y aquí simplemente lo único que van a hacer es colocarle OK para que el ETABS disgregue ese metrado de concreto en los nudos, simplemente. Algunos le ponen 50% para que tomen en cuenta lo que ingresa ese elemento dentro de la columna, es decir, la viga. Pero esto generalmente es más aplicable en placas, porque las placas tienen una gran longitud y la viga muchas veces no llega hasta el centro de la placa, ¿no? Puede ser que llegue hasta una cierta parte como influencia. Pero lo vamos a dejar en cero porque no queremos que eso influya en el análisis. Y ahora sí, ¿no? Como que se han separado un poquito los elementos, no sé si se puede ver. Acá se ha generado, miren, una visual de separación, un poquito más coloreadas, de una tonalidad media oscura, a diferencia de la otra, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la definición del sismo. ¿Qué más nos estaría faltando? Vamos a hacer el metrado de cargas, pero vamos a calcular los diagramas en función de las cargas muertas y las cargas vivas. Vamos a crear una combinación para sumarlas. Venimos a esta pestaña, ¿no? Que en este caso serían las combinaciones de carga. Entramos acá y lo único que yo voy a hacer es agrupar todas las cargas muertas, todas las cargas vivas. Agrego una nueva combinación. Vamos a ponerle acá, carga muerta total. La carga muerta total va a ir en una suma lineal y a la vez va a participar la carga muerta, que está acá definida en un 100%, y agrego la carga muerta adicional, ¿no? Que se pueda utilizar para definir toda la carga muerta en cualquier elemento. Le ponemos OK. ¿Por qué lo estoy haciendo de esa forma? Porque yo necesito sacar de los diagramas de momentos, de corte u otros, los datos de la carga muerta y los datos de la carga viva.
Como hemos dividido la carga muerta y la carga viva en dos partes, yo las tengo que sumar en una combinación. Pero esto no tiene nada que ver con el análisis sísmico, ojo, es para sacar resultados. Agrego una nueva combinación, carga viva, total. Entonces, en esta carga viva ahora ya va a participar la carga viva de techo normal y voy a agregar la carga viva, la carga viva de uso normal y la carga viva de techo en un 100%. Pero usted no me dijo que los dos son diferentes. Es que esta combinación solo va a afectar a aquellos elementos que tengan una de las dos cargas, ¿no? Necesariamente. Entonces, la vamos a dejar de esa forma, ¿sí? Ok. Si no presenta una de ellas, va a asumir que es igual a cero. No hay problema. Vamos a la definición de... Ah, ya, me estaba faltando otra cosa más. Ustedes cuando hacen un análisis de edificaciones pequeñas, a ustedes se les ha enseñado desde análisis estructural que hay un término llamado el diafragma rígido. ¿Qué es el diafragma rígido? A ustedes se les ha enseñado desde análisis estructural la definición de un diafragma rígido. ¿Qué es el diafragma rígido? Que es una concepción, digamos, del trabajo que va a tener la losa cuando se deforma. ¿Cómo definen un diafragma rígido? ¿O qué ventajas me trae un diafragma rígido, no? ¿Se acuerdan? Yo tengo que definir un diafragma rígido en una losa para que se compatibilicen los desplazamientos por compatibilidad de desplazamientos. ¿Qué significa tener un diafragma rígido? Significa, por ejemplo, en esta estructura de un solo piso, ustedes van a tener un diafragma rígido en la parte superior. Cuando un efecto externo golpea la edificación y la traslade, quizás la vaya a trasladar acá, así, va a hacer que las columnas se deformen, obviamente. Las columnas se van a deformar. Pero lo importante del diafragma rígido es que el desplazamiento de cualquiera de sus nudos es igual o diferente. Es igual. Entonces, yo debo decirle a Letas también, que con los criterios de predimensionamiento que he aplicado, desde vigas hasta losas, yo voy a asumir que toda mi planta tiene que ser un diafragma rígido. ¿Cuándo puede ser un diafragma flexible? Cuando ustedes tienen muchas aberturas, quizás por la arquitectura, ¿no? Tragaluces, aberturas para ductos, no sé. Ahí sí tendría que estar, ahí ya no tendrían la posibilidad de definir el diafragma rígido. Es mejor dejarlo como está por defecto. Pero como esta es una edificación perfecta, vamos a definir el diafragma rígido, ¿no? Entonces tenemos que elegir toda la edificación y decirle, por cada losa que tú tengas, cuando el sismo golpee en X o golpee en Y, siempre todos los puntos van a tener una similar o un similar desplazamiento lateral, sea en X o en Y. No necesariamente van a ser exactos, van a ser casi similares. Y eso lo vamos a comprobar con el comportamiento dinámico. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo defino los diafragmas rígidos en el ETABS? Voy a aplicar acá el botoncito de todos los pisos. Voy a elegir de izquierda a derecha, como en el AutoCAD. Elijo todo el edificio, vengo a asignar, vengo a Shell, que es el elemento área, y vengo a diafragmas acá. Y en diafragma voy a ver que esta opción de 1 es una opción de rigidizante. ¿Cómo me doy cuenta? Elijo la opción, modifico esta definición, voy a volver a modificar esta definición de diafragma que es el de 1 y observo que este está siendo definido como un rígido. Ustedes tienen la opción de colocar semirrígido o quizás dejarlo sin una rigidez porque tiene bastantes aberturas. Las aberturas producen una serie de, digamos, de distribución de esfuerzos que no es compatible, ¿no? Entonces las deformaciones también de igual forma. Vamos a elegir entonces este tipo. Bien, elegimos agregamos esta opción y le ponemos aplicar. Entonces miren, se ubica, digamos, una especie de centro de masa que tiene la edificación justo en el centro de la misma, porque es perfecta, ¿no? Esta ubicación puede variar dependiendo del área, dependiendo de la geometría del área, dependiendo de las aberturas que tiene el área, ¿ya? Pero si es una casita perfecta como esta, pues debería estar en el centro. Bien, ya tengo entonces esa definición, vamos a guardar, vamos a ver ahora el análisis. Para eso voy a llegar a la pestaña de análisis que está acá.
Y lo primero que quiero hacer es que el ETABS me revise si yo he hecho algún error al momento de dibujar los elementos. Vamos a aplicar esta opción. Chequear el modelo. Chequeamos el modelo y miren, acá hay varias opciones. Hay opciones de chequeo desde los nudos, chequeo de dibujo de los elementos lineales, columnas, vigas. Hay elementos, chequeo de elementos tipo área y también otros tipos de chequeo, ¿no? Hacen referencia al dibujo, por ejemplo, de punto a punto con cierta tolerancia. Es decir, quizás cuando han hecho clic en el ETABS, ¿no? Este debería haber sido el punto que debería ser la referencia a este, y ustedes han hecho un clic por afuera de esta posición, entonces el ETABS dice acá hay un error o una tolerancia máxima que yo lo voy a entender, que significa que este puntito que tú has dibujado está acá, ¿no? Él asume esa condición. Entonces ahí está la tolerancia ahí arriba, que es casi de 1 milímetro. Bien, entonces eso se aplica en la conexión punto-punto, en la conexión punto elementos lineales o punto tipo área. De igual forma también chequea el traslapado de los elementos frame, es decir, si yo he colocado 2 vigas en la misma posición, quizás acá yo he dibujado, ¿no? 2 vigas en la misma posición y en el mismo piso. Entonces eso lo chequea, les va a avisar con un mensaje de advertencia. También va a chequear las intersecciones con tolerancias, las intersecciones con las áreas. Miren, los traslapos de áreas, probablemente dibujado una losa sobre otra, también lo va a revisar. Y otros chequeos más, ¿no? Ahí está. Voy a activar todos porque quiero revisar todos, no quiero tener problemas. Hago clic acá, miren, hago clic en esta parte. Y luego termino con este más y le agrego, ok. Entonces debería aparecerles, si han dibujado bien, un mensaje donde dice que no hay ningún aviso de advertencia. Vamos a observar. Que me dice, el modelo ha sido chequeado, no existe ningún aviso de advertencia generado, ¿no? Entonces está bien, lo vuelvo a guardar. Vamos a analizar, menú analizar, y ahora sí, vamos a ver los grados de libertad que tengo que analizar. Acá me va a dar 4 opciones. Hago análisis por pórticos, o hago análisis sin rotación, o directamente quiero que sea el análisis en 3 dimensiones. Entonces voy a elegir este. Elijo esta opción y le pongo OK. Y ahora sí, ya puedo correr el modelo. Vengo para acá y le digo que arranque con el análisis. Y va a empezar entonces a determinar las respuestas, ¿no? Y con ello ya podríamos entrar a hacer los diseños de vigas. No sé si hay alguna pregunta. A ver, muchachos, refleja acá para poder borrarlo. Ya, lo ha corrido entonces el programa. Entonces, voy a darles una visual de cómo el comportamiento se va a dar de manera dinámica, es decir, lo que van a aprender en Sismo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer ello? Van a la vista en 3D, que es la más sencilla de observar. Van a hacer que el modelo no esté deformado. Van a aplicar este botón, no se olviden. Este es el botoncito para ver la vista no deformada. Lo aplico. Ahí está. Pero tampoco quiero que haya esa, no sé si está la vista extruida. No, no está, ¿no? A ver. No, no está la vista extruida. Bien. Vengo a la vista 3D y luego voy a ir hacia este botoncito, que es un pórtico deformado, miren, con un desplazamiento en la parte izquierda. Hacen clic ahí y aparece este cuadro de diálogo. Entonces, en esta ventana ustedes tienen que elegir, quiero observar las formas de vibración de mi modelo, a lo que nosotros le llamamos el modo de vibración, y que también van a aprender, ¿no? Los modos de vibración pueden ser bastantes, dependiendo del número de pisos que tiene el edificio. Vamos a ver el primer modo. El primer modo de vibración es la primera forma natural del edificio. Y se van a dar cuenta de algo, ¿no? Y ustedes me van a indicar qué es lo que pasa. Le pongo aplicar. Y le pongo OK. Y le pongo animar. Voy a guardar, ¿no? No quiero que se me vaya a cerrar. Animar. Entonces, ¿hacia dónde se me va el modelo? ¿Hacia qué dirección? Hacia la dirección Y. Entonces, ¿hacia dónde habíamos indicado en la primera clase que era más débil? ¿Se acuerdan? En Y, pues, ¿no? Habíamos visto que es una columnita alargada. Entonces, tiene menos rigidez en la dirección donde su dimensión es más corta. Es decir, en los 3 metros, 3,50, 3 metros. Y miren, acá hay algo gracioso, ¿no? Nosotros hemos definido que nuestro periodo natural es de ¿cuánto? Es de 0,314. Pero el programa, ¿cuánto está calculando? 0,743. Entonces, ¿qué sucede? Que este modelo no es suficiente para poder cumplir con la norma sísmica. Ojo, eso no es suficiente. Está muy flexible.
Y cuando yo calcule los límites de la norma no me va a cumplir. ¿Cuándo puede cumplir? Cuando llegue más o menos ese periodo. ¿Cómo puedo llegar al periodo ese? ¿Cómo puedo llegar a ese periodo? Tengo que cambiar los tamaños de columnas, pues. Tengo que redimensionar el elemento. Eso lo vamos a hacer luego, ¿sí? Porque como parte de los objetivos que ustedes tienen en el trabajo, no tienen que hacer análisis de distorsiones. Análisis sísmico sí, porque van a tener que sacar los datos del ETABS, pero no tienen que hacer análisis de distorsiones. Eso es un plus, un adicional, ¿no? Para que lo puedan corroborar en el curso de sísmica. Por cierto, acá también en los lineamientos del trabajo voy a recalcar eso, ¿no? Que está presente en esta parte, ¿no? Para el 71. Acá está claramente. Acá están sus datos, ¿no? Ya ustedes están revisando, imagino. Si hay alguna duda, me tienen que avisar. Como resultado de este tipo de análisis sísmico, no se evaluarán los controles de desplazamientos de entre el piso, ¿no? En este caso, las distorsiones, no derivas. Acá está mal indicado deriva. Bien, entonces, vamos al siguiente modo natural. ¿Cómo voy a hacer para definirlo? Miren, acá hay una flechita. Este es mi modo natural aplicando, digamos, esa flechita. Voy a ir al siguiente modo. ¿Y el modo 2 en dónde se me va? Se me va en X. Vamos a ver el modo 3. El modo 3 es rotacional. Entonces, ¿qué se les sugiere a ustedes cuando hagan un modelo en etapas? O digamos un modelo sísmico. Se les sugiere que por lo menos el primer modo de vibración sea traslacional, tenga un comportamiento como el que están viendo, o en X o en Y, porque así van a evitar que la torsión sea el modo que va a ser primario. Y la torsión produce mayor gasto de material, mayor reforzamiento de elementos y mayor costo. Van a tener una estructura más eficiente, ¿no? Entonces, generalmente eso, ¿cómo lo controlo? Lo voy a tener que controlar pues con la distribución de mis elementos en planta, dónde van a ir las columnas, dónde van a ir las placas, porque miren, si yo altero el modelo con algo muy pequeño, colocándole quizás una columna o una placa en una posición distinta, el modo va a cambiar, miren, voy a hacer la prueba nada más. Voy a definir una placa, voy a agregarla acá, voy a agregar una nueva placa, acá voy a agregar una placa de 20 centímetros, vamos a ponerle, ¿no? Placa de 20 centímetros, ya está bien, 20 centímetros. Vamos a colocarle concreto, vamos a colocarle un espesor de 0,20. Bien, y le vamos a poner un shell zinc, ya que sea delgado, en base a la relación que hemos visto en la clase pasada. Ok, borro esta y ok, vamos a guardar siempre y vamos a dibujar la placa, todos los pisos, ¿no? Quiero dibujarla en todos los pisos. ¿Cómo dibujo la placa? La dibujo. Primero tengo que hacer clic en la vista en planta. No puedo dibujar placas en vista 3D. O bien la dibujo en una vista en planta o bien la dibujo en una elevación. Acá la voy a colocar entonces con esta gráfica. Entonces tengo miren, aplico en este botón, aparece la placa, selecciono el tipo de placa y luego voy a dibujarla, ¿no? Miren, voy a dibujarla a partir de esta columna hacia la derecha. Pero yo quiero tener una dimensión ya especificada de la placa. Entonces yo puedo decir que esta puede medir 2 metros a partir de este puntito, que sea 2 metros a la derecha. Entonces, acá se ha borrado un ratito. Recién aparece, miren, de nuevo. Se me ha ido ahí la opción. Elijo la placa y acá miren abajo, tipo de control de dibujo. Voy a colocar la longitud. Y acá me va a aparecer una nueva opción, que sea una placa de 3 metros, a ver. Y la voy a dibujar desde esta esquina para acá, en todos los pisos. Ahí está, ¿no? Y miren, en el dibujo en 3D aparece la placa. ¿Ya? Entonces voy a graficarla porque yo quiero evaluar su comportamiento dinámico. Vamos a volver a calcular qué pasa a ver si el primer modo sigue siendo traslacional. Puede ser que cambie un poquito, puede ser que vaya ahora en el sentido, va a seguir en el sentido Y, ¿no? Porque no estoy reforzando en esa dirección. Entonces vamos a ver el comportamiento otra vez. Vemos esta parte, modo 1, aplicar. Ok, bueno, sigue en el sentido en Y. Sigue siendo traslacional. Esa placa no le está afectando tanto. Vamos a ver si puedo colocar otra, a ver si me causa la torsión, ¿no? Voy a cortar esto. Pero a ver, un ratito, vamos a ver el modo 2, a ver cuál es. El modo 3 era el torsional. Vamos al modo 2. Miren, el modo 3 ahora ha ascendido. El modo 2 era traslacional, ¿cierto? En el sentido en X. Ahora, por colocar esa placa, el modo rotacional o el modo de torsión se ha ido al segundo modo.
A ver, vamos a ver si coloco ahora una placa en Y, en cualquier posición. Porque ustedes van a tener así la arquitectura en un proyecto real. No es que la van a tener tan bonita como esta. Ustedes van a tener que saber colocar sus elementos e ir probando. Pruebo acá, coloco el elemento, coloco una placa acá, otra vez corro el modelo. No me da torsión. Nuevamente la reubico en otro lado y así, ¿no? Van a tener que hacer un modelo de prueba-error hasta el final, hasta que cumpla con los parámetros de la norma y que de preferencia tenga un modo traslacional. Entonces voy a colocar una placa en esta parte, aquí, más o menos unos 3 metros, algo así, ¿no? Ya, algo así. Listo. Entonces vamos a correr el modelo y vamos a ver su comportamiento dinámico, ¿no? Ya con esto terminamos y vamos a entrar al capítulo de flexión. Ya, ahí está. Voy a la forma deformada, voy al primer modo y aplicar, ¿no? Y ya se empieza a ver la torsión. Miren, voy a animar. Ya no es completamente traslacional en X o en Y. Está teniendo una zona más rígida al fondo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque los desplazamientos acá son pequeñitos, observen. Aquí los desplazamientos en X o en Y son bien pequeños. Es por eso que esta zona está más rigidizada por la placa. Mientras que acá, miren, tengo desplazamientos más grandes, probablemente porque ahí no hay placas, ¿no? Entonces a eso voy. Miren, este modo ya es rotacional, ahí ya tiene un problema. Vamos a ver el siguiente modo. El siguiente modo es como que traslacional en X y en Y, ¿no? Ya se ha mezclado. Ese es el segundo. Y el tercero también ya tiene una parte rotacional, ¿no? Entonces, no es muy aconsejable que tengan el primer modo rotacional, porque no solamente les va a acarrear costo, sino también puede sobreesforzar los elementos estructurales. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos. Con eso terminamos, o por lo menos esta parte vemos el ETAPS. Ustedes tienen que hacer el modelo para poder definir las fuerzas sísmicas. Voy a borrar estas placas. Miren cómo borro, seleccionar elemento, propiedad, tipo wall, los de 20, seleccionar, cerrar y suprimir. Debería suprimirse. No quiere suprimirse, a ver. Ah, no me quiere suprimir. Bueno, no importa, vamos a ir a la vista en elevación. Elevación del pórtico C. Ahí está, entonces debería suprimir de frente, no quiere hacerlo. Ah, ya sé por qué ya. Es que estoy teniendo la vista bloqueada. No van a poder hacer ninguna edición del modelo si tienen este candado cerrado, porque está con todos los resultados del análisis. Entonces tienen que abrirlo. Lo abren y luego recién seleccionar propiedades, muros, los de 20, seleccionar y suprimir. Y ahí recién, ¿ya? No lo voy a guardar. Muy bien, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Si no, pasamos a flexión. Y vamos a ir de frente al diseño por rotura. Entonces, voy a borrar esta parte y vamos a hacer un pequeño resumen para empezar el ejercicio. A partir de ahora ya voy a traer los resultados del ETAPS en las plantillas del PowerPoint. Ya no vamos a ver el programa. Vamos a ver acá entonces, diseño, flexión. Diseño, flexión simple en vigas. Vigas rectangulares, porque después ya veremos las vigas tejas. Entonces, ¿en qué se basa el diseño a flexión? Se basa en que el concreto, luego de haberse agrietado por todos esos efectos, ¿no? De los momentos fletores, es que llega a un estado de rotura, se agrieta completamente y ya queda inútil, a tal punto de que ya esa zona de interacción queda completamente abierta. Solamente queda, vamos a colocar como refuerzo. Entonces, en este diseño por rotura, vamos a tener una distribución de deformaciones, ¿no? En este caso, ¿cómo puedo asumir? ¿Qué significa este nivel? Vamos a tener una viga que sea que más práctico. Vamos a empezar con una viga para que se vea más
realístico o qué se puede entender. Entonces, miren, voy a usar una Biblia. Esta zona superior viene a ser la zona donde se encuentran los esfuerzos en compresión A. Entonces, cuando yo estoy hablando de esta imagen, es que ella está siendo producida por un momento flexor positivo. Estas deformaciones, esta imagen es de deformaciones. Deformaciones en el concreto y deformaciones en el área de refuerzo. No entiendo muy bien ahí. Quizás acá debería dibujar la sección transversal de la viga. El transversal de la viga, así. Bien. La sección transversal de la viga, así, ¿no? Aquí. Perfecto. Y por acá voy a tener un apoyo. Supongamos que sea la viga más simple de todas. Va a ser una viga simplemente apoyada. Y voy a usar el cuerpo de la izquierda de la viga. Entonces, esa viga va a tener un diagrama, ¿no? De cortes, va a tener un diagrama de fuerzas flotantes que está desarrollado desde el punto de apoyo, el CC, en el eje, ¿sí? Es un diagrama de corte, que va pues hasta imagen por ahí, ¿no? Quizás lo voy a hacer compatible con el punto de turbo. Y ahí va, ¿no? El diagrama de corte. ¿Qué más? Necesito saber que también, aparte del diagrama de corte, hay el diagrama de momentos vectores. Entonces, diagrama de momentos vectores. Diagrama de corte es más arriba, menos abajo. Diagrama de momentos vectores menos arriba, más abajo. Entonces, el diagrama de momentos vectores se abre como una parábola. Tiene un solo valor positivo, no en el centro, para una viga simplemente apoyada. Y aquí tengo el máximo valor del momento positivo, que es este de acá. Perdón, ahí me equivoqué, ¿no? Así debería ser mi máximo momento positivo. Entonces, ese máximo momento positivo, asumiendo que la viga tiene un eje neutro, que está ubicado por acá, este es mi eje neutro, tiene una zona que va a estar en compresión y una zona que puede estar en tracción. Bien. Esas zonas que están en tracciones ya no van a ser útiles, van a fisurarse. Necesito entonces la presencia de las varillas de acero. Esa varilla de acero, que continúa para acá, ¿no? Entonces, cuando la varilla se deforme, también lo va a hacer la zona superior del concreto, pero esa varilla se va a deformar por tracción, mientras que esta zona superior del concreto se va a deformar por compresión. Entonces, ustedes observan que la máxima deformación del concreto aceptable era de ¿cuánto? ¿Cuánto habíamos definido? 0,003. Y la máxima deformación de fluencia del acero, ¿cuánto era? 0,0021. Entonces, yo tengo que marcar primero estos dos límites. Aquí están los límites. ¿Sí? Este es mi 0,0021, que es la deformación de fluencia del acero. Y en este caso superior tengo la deformación máxima del concreto. Este es el límite que yo debo alcanzar cuando yo quiero diseñar por flexión. Es decir, quiero saber cuánta cantidad de varilla de acero yo voy a colocar acá. Pero para poder saber eso, también debo tener en cuenta que dentro de esas varillas debe haber un área mínima. Esta cantidad de varillas debe obedecer a un área mínima. Por más que el momento sea muy pequeño y me dé un área muy pequeña, yo tengo que identificar cuál es el área mínima que la norma me dice colocar. Como también yo tengo que identificar en ese armado un área de acero máxima. No me puedo sobrepasar de un dato mayor. Porque puedo tener dos casos. Miren, ahí están. El primer caso que les estoy hablando es cuando la deformación de fluencia es compatible con la deformación del concreto. A este estado se le llama balanceado. A esta línea está compuesta por quién? Está compuesta por dos, está compuesta por el punto C, acá está compuesta por el punto A, no me equivoco, esta parte es AC, a ver. Ah, sí, está bien, es A, es 12A. Entonces, a este estado se le llama
equilibrio o punto balanceado. Punto balanceado. ¿Por qué punto balanceado? Porque a la vez que yo encuentro la máxima deformación del concreto, también tengo la máxima deformación e influencia de la acero. Digamos, es el punto de equilibrio de los dos materiales. Bien, pero ojo, yo no tomo en cuenta todo lo que se encuentra en tracción del concreto, pero sí todo lo que está en compresión. Toda esa fuerza característica del concreto sí la voy a considerar, pero lo que está por debajo del eje neutro está en tracción. Pues bien, ¿no? Ahora, a partir de este punto existen dos tipos digamos, de límites. A este de acá le vamos a llamar punto balanceado, o también la literatura le llama falla balanceada. Bien. Los otros límites son aquellos que puedan darme el mismo nivel de deformación del concreto, pero una pequeña deformación del acero. En este caso, esa pequeña deformación del acero es menor que la deformación de fluencia hemos definido. ¿Okay? ¿Qué sucede entonces acá? Primero veo que el acero no ha llegado a su máxima capacidad, mientras que el concreto sí lo ha hecho. Entonces, ¿quién va a fallar primero? Va a fallar el concreto. Y como el concreto es un material muy frágil, la falla también va a tener esa naturaleza. A este tipo de elementos nosotros le llamamos el punto de falla frágil. También se le llama la falla frágil. Pero también puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir de que el concreto llega justo a su máximo, a su máxima deformación y el acero ya ha sobrepasado en esa posición su deformación de flujo, es decir, ya tiene más de 0,001. Entonces, estaríamos hablando de esta recta. En este caso estaríamos hablando de la recta 1, C y A, ¿no? Entonces, a esta condición, cuando el área del acero primero fluye antes que el concreto falle, se le llama el punto dúctil o punto de falla o falla dúctil. O también la falla dúctil. Acá le vamos a poner la falla frágil, ¿no? Falla frágil. Entonces, ¿cuál de los dos creen que sea deseable? ¿Por qué? ¿Cuáles creen que los dos sea deseable? La balanceada, aunque quieran, no la van a poder alcanzar. Es bien, bien difícil poder alcanzar la falla balanceada, o casi imposible, porque se puede decir que es un punto ideal, un punto bien, bien ideal. Pero a partir de ese punto hacemos nuestro diseño, ¿no? Planteamos nuestra situación. Tengo dos líneas. ¿Cuál de las dos sería la más aceptable? ¿La falla frágil o la falla dura? De hecho, que su estructura puede llegar a fallar, pero no a colapsar. Digamos que el término falla se puede entender como aparición de grietas, ¿ya? Pero no va a colapsar. Entonces, ¿cuál de los dos sería el más recomendado? ¿Aquí? No. Sería la falla dúctil. ¿Por qué la falla dúctil? Porque la falla dúctil, como les comenté en la clase pasada, es una falla progresiva. Una falla, pero progresiva. Significa que sea progresiva, que va por etapas. Te va viendo, te avisa, ¿no? Te dice, quiero que me repares, ¿no? Quiero que me refuerces. Hasta que falle, ¿no? Si ustedes no hacen nada, pues lógicamente va a fallar, va a colapsar. Entonces es una falla que avisa. Pero la falla frágil, ¿qué tipo de falla es? Es una falla violenta. Es decir, ustedes están parados de un momento a otro, viene el sismo y esa viga, parte lógica sobre ustedes, ¿no? Esa es una falla frágil, de inmediato, o que puede atentar de una manera que pueda producir daño mayor en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, yo necesito que el punto de falla sea dúctil, por lo tanto, tengo que asumir que la deformación del acero siempre tiene que ser mayor cuando yo llego al límite del concreto. Entonces, ahí nos planteamos tres fases, ¿no? Punto balanceado, que es más o menos la mitad, o digamos la falla ideal, pero no se puede calcular, es imposible, porque depende de muchos factores, depende de la resistencia del concreto, depende de la fluencia del acero, hasta puede depender de cómo ha sido hecha la barra de acero, de la microestructura que tiene el material. Entonces ustedes no van a poder manejar eso.
quiere decir que yo tengo que alejarme de ese punto ideal y también alejarme de la falla frágil. Entonces, para poder hacer eso, yo no necesito colocar también en esta zona tanta área de acero. ¿Qué pasa cuando sucede la falla frágil? Estamos viendo que la deformación del acero es muy pequeña. Entonces, yo tengo que traducir este parámetro. Si la deformación del acero es más pequeña, quiere decir que le he colocado mucho acero. Es decir, una solución de viga armada con bastante acero no es una solución ideal, no necesariamente. Entonces, ustedes pueden provocar que la viga falle porque le están metiendo demasiado acero y al concreto lo están descuidando. Y eso va a fallar primero por obvias razones. Pero la falla progresiva no es que sea poca cantidad de acero, sino, digamos, la aceptable, ¿no? Aceptable área de acero. ¿Cómo definimos entonces la aceptable área de acero si nosotros tenemos un área máxima, mucho área de acero? ¿No? Yo quiero determinar esto. Entonces, para eso vamos a definir otro término que se llaman las cuantías. ¿Qué es una cuantía? Esta parte ya la hemos visto en clases, ¿no? Ustedes saben cómo calcular ya este 0,0021. No voy a ser muy enfático ahí, ya ustedes saben cómo determinar. Bien. Entonces, de ahí nacen los criterios de la falla balanceada, falla dúctil y falla frágil, ¿no? Lo que yo quiero buscar es cuál de las fallas es la ideal, debería ser la de color rojo, pero no voy a poder conseguirlas porque es completamente es complicadísimo, es casi hipotético, ¿no? Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Debo buscar un límite que no llegue hasta la frágil, pero que también sea una representación de la balanceada, porque sé calcular la balanceada, pero no la puedo conseguir en obra, pues eso es imposible. Entonces ahí les voy a dejar esa PPT para que lo puedan leer. Hoy día lo voy a subir, como también va a pasar al delegado. Los diferentes tipos de fallas. Acá ustedes pueden ver. Acá ustedes pueden ver la diferencia de una falla dúctil y una falla frágil. A la falla dúctil también se le llama la falla subarmada, pues porque tiene la cantidad óptima de acero, tienen exceso. Entonces las fisuras se van agrietando poco a poco, se agrieta más. Eso no quiere decir que esté mal, sino que está sosteniendo la carga, pero me está avisando de que hay un problema. Mientras que la falla frágil, miren, el concreto ya está teniendo está llegando a su máximo esfuerzo. Mientras que el área de acero ni lo siente. Y sus fisuras son delgaditas, donde en un momento u otro esto va a fallar de manera violenta. Entonces, a este punto de falla frágil también se le llama punto de falla sobrearmada, porque tengo gran cantidad de acero. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que yo debo utilizar para diseñar? Ya las hemos revisado la clase pasada, ¿no? Luego, la otra en el centro. Bien. Físico y su de no es. No se olviden que aquí está el 0,0021 y el que le llega 4200, ¿no? Entonces esas dos imágenes las voy a usar. ¿Qué otras hipótesis también voy a manejar? Miren, hay una hipótesis donde, como yo sé que el concreto es cómo voy a entender el trabajo real del concreto de esa zona. Entonces, debo acordarme de la imagen que yo había visto en el comportamiento del material. En un gráfico, no sé si ustedes recuerdan, habíamos visto lo siguiente, ¿sí? Habíamos visto un comportamiento del concreto del ensayo de rotura de una briqueta al inicio de las clases, que estaba en función de la deformación unitaria y del cuerpo normal. Entonces, ese gráfico lo estoy trasladando ahí. Lo estoy trasladando, simplemente lo estoy dibujando ahora para, estoy viendo primero la parábola, ¿no? La parábola es esta de acá. Y luego la zona lineal, como una pendiente con recta. Ahí está. Entonces, en realidad, el verdadero comportamiento del concreto con presión sigue esa figura parabólica. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que este tipo de figura es complejo de poder calcular. Tendría que usar integrales, de poder sacarle el área de todo este elemento volumétrico. Entonces, es muy difícil. Para esto, entonces, nace el criterio de Whitney, que es un ingeniero que planteó que todo ese bloque de compresiones se puede reemplazar por un rectangular. Y ese rectangular tiene una altura A. Esta altura A depende de la altura que tiene mi eje neutro hacia la zona de compresión. Entonces este A
viene a ser una porción del C. El C viene a ser la distancia que nosotros le vamos a llamar desde la fibra en compresión, donde está el 0,003 hasta el N. Y el A va a ser un porcentaje de ese valor. ¿Cómo le defino al A? El A, acá vamos a colocar algunos parámetros, ¿no? Vamos a poner la hipótesis de Whitney, bloque de Whitney. Hipótesis del bloque de Whitney. En esta hipótesis del bloque de Whitney, yo necesito definir que el concreto está trabajando en la viga con una distribución de esfuerzos, ¿no? Que son, en este caso, si este es mi eje neutro, ¿sí? Entonces el bloque de Whitney está viniendo como una sección rectangular. Ya no es una sección parabólica, ¿sí? Y que tiene una volumetría, ¿no? Tiene una volumetría de esa forma. Entonces, ¿qué datos yo necesito de este volumen? Porque al final es como un bloquecito que si yo multiplico las tres dimensiones me va a salir la resultante. Primero tengo este ancho. Este ancho es una porción de la resistencia máxima. Y si ustedes se dan cuenta, este ancho es el F' de C, total. Pero Whitney no califica dicha dimensión en su totalidad, no, la define como un bloque equivalente. Tiene una porción que equivale a un porcentaje de este F' de C. Entonces ese porcentaje es del 0,85 de F' de C. Luego, ¿cuál es la otra dimensión que está perpendicular a nuestra pantalla, hacia la fichada? Es el B, pues, de la viga. Es el que ustedes están observando acá. Sí. Ese B de la viga es el B del bloque de compresiones. Entonces, lo que me está faltando es la altura. La altura también se le llama el valor de A. Y este es un elemento que depende de beta 1, que es otro coeficiente del C. ¿El C qué cosa es? El C es la altura de la zona en compresión hacia el eje neutro. Acá vamos a poner compresión, este es el valor de C. Exacto. ¿Zona de tracción me importa? No, pues porque solamente estamos evaluando cómo aporta el concreto su resistencia, cómo el concreto genera un sostenimiento, ¿no? Este beta, ¿cómo cambia? Para poder definir el valor de A. Si yo conozco el bloque la altura del bloque de compresiones, me falta calcular el beta. El beta va a cambiar, en este caso, va a ser igual 0,85 para concretos que tengan F' de C menor o igual a 280 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Y qué dice la norma? Que ese beta va a ir cambiando. Voy a ir reduciéndole 0,05 mientras voy aumentando acá la resistencia en 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, el beta 1, el beta 1 será igual a 0,80 para concretos que estén entre 280 y ¿cuánto? 70 más sería 350, ¿no? Entonces acá vamos a tener 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Después que vamos a tener el beta 1 será 0,80, ¿no? Será 0,75 para concretos que van de 350 hasta, ¿cuál es el siguiente límite? 70 más sería 420, ¿no? Luego vamos a tener que el beta 1 va cambiando de 0,70 hasta en los límites de 420 hasta 490 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y finalmente el beta 1 va a cambiar a 0,75, creo que es el último, ¿no? Me equivoco. ¿Cuál es el valor mínimo que requiere la norma no sobrepasar? 0,75, no puedo bajar más de eso. Entonces, 0,65 será para todos aquellos concretos cuyo F' de C sea mayor o igual a 570 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Listo. Ya tengo el valor de beta 1, ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de este 85% del F' y ya tengo también el valor. Entonces, lo que yo debo entender es de que en este bloque de compresiones hay una fuerza resultante. Acá hay una fuerza resultante, una fuerza de compresión. Pero para poder equilibrar en la viga esa fuerza resultante, necesito otra fuerza resultante del azar entre cero. Esa fuerza resultante estará en función de una tracción.
Y esta tracción, ¿cómo se calcula? Se calcula como el área de acero que yo voy a colocar ahí por el F de Y. Entonces, el método de resistencia o de rotura lo que busca es un equilibrio primero de fuerzas interiores. Luego de encontrar ese equilibrio, lo que hace es tratar de buscar despejar el valor del área de acero, que es lo que yo necesito calcular, ¿no? Lo que yo necesito como objetivo para este curso, por lo menos para esta parte de esta temática, es calcular este valor. Este es el objetivo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene varias formas para poder calcular ello. Primero tiene la forma de utilizar algunas ecuaciones basadas en la estática. Primero, ¿qué hago? Hago una igualdad de fuerzas. ¿Cómo calculo la fuerza de compresión? La fuerza de compresión la calculo como una multiplicación de todos los lados del bloque. El C, entonces, es igual a 0,85 F' de C, luego la base y luego el valor de A. Y yo lo quiero reemplazar con el beta 1, entonces sería 0,85 F' de C de beta 1 por el C. Si yo conociera el valor de la altura del eje neutro, este de acá, y no lo conociera, pues voy a tener que hacerlo en función de A. Entonces, puedo igualar estas dos fuerzas, ¿no? Por estática, debe cumplirse que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, y eso quiere decir que la fuerza de compresión tiene que ser igual a la fuerza de tracción. De esa igualdad, ¿qué ecuación obtengo? Tengo esta primera ecuación. El área, perdón, el A es igual a qué cosa. El A, despejando nomás, pues, ¿no? El A sería igual a esa expresión, área de acero, F de Y, sobre 0,85 de F' de C por B. Pero también tengo otra ecuación, que es la sumatoria de momentos. Estas dos fuerzas están produciendo un momento en sentido, ¿qué sentido? Un sentido antihorario, ¿no? No hay ningún momento en el sentido horario que lo vaya a equilibrar. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que acá estas dos fuerzas están generando un momento antihorario que se le llama el momento resistente. Pero ¿cuál es el otro momento que va a permitir el equilibrio? Se le llama el momento actuante. El momento actuante viene del Taskforce, viene justamente de los datos que yo tengo de mi problema, ¿no? De mi análisis estructural. ¿Cómo puedo calcular el momento que aguanta la viga? Lo puedo hacer de varias formas, ¿no? Quizás utilizar cualquiera de las dos fuerzas. Yo tengo acá una fuerza en compresión, ¿no? Y acá una fuerza en tracción, y ambas están separadas por una distancia. ¿Cuál es esa distancia? La distancia es la que ustedes están observando acá, miren, de acá hasta acá. Que toda esta distancia, toda esta longitud, viene a ser el brazo de palanca, vamos a ponerle brazo B, que yo debería calcular. ¿Cuánto podría calcular? ¿Cómo podría especificar ese brazo? Primero tengo que entender que la fuerza de compresión está de la distancia de A completa para arriba, ¿cuánto? ¿Cuánto es esto? Esto es A medios. Está a la mitad de A. La fuerza de compresión está a la mitad de la distancia A. Desde la mitad de A hasta acá yo tengo que calcular ese valor. Entonces, me está faltando determinar cómo puedo llegar hasta esa posición que viene a ser el centroide de las varillas. Entonces, eso también lo tenemos que definir. Supongamos, entonces, mire, que la viga tiene una serie de armaduras de acero ahí abajo, ¿no? Y lo que yo estoy necesitando es la distancia que se mida por lo menos desde el centroide de las varillas hasta la parte superior. A esto nosotros le vamos a llamar el valor de D, o también denominado el peralte efectivo. Esto es una nueva variable, ¿no?, que estamos aprendiendo a definir. ¿Cómo puedo calcular el peralte efectivo? Para calcular el peralte efectivo yo necesito primero el dato del peralte total. ¿El peralte total de la viga lo conozco? Sí, porque ya lo he predimensionado. ¿Conozco el dato de la base? Sí, porque también ya está predimensionado. Entonces, ¿cómo determino el valor del peralte efectivo? Necesito el recubrimiento que está por debajo, pero hasta el centroide de las varillas. A ese recubrimiento nosotros le vamos a llamar recubrimiento hasta el centroide de las varillas. Y además, para esta sección yo tengo una capa de acero, una capa de varillas. Bien,
Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo calcular esa distancia R al centroide? Porque si yo tuviese este valor, yo resto esto al perante total y ya tengo el perante efectivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues vamos a ver dos casos, ¿no? Para, digamos, primero, para el caso de las varillas que tengan una sola capa, vamos a dibujar un poquito más elaborado. Pues vamos a tener las varillas acá. Sabemos que por debajo de las varillas aparece el estribaje. Sí, con un espesor. ¿Sí? Y además aparece un recubrimiento libre. Entonces, estamos mencionando algo que hemos visto en el predimensionamiento de columnas, ¿no? ¿Cuánto es ese recubrimiento libre? 4 centímetros. ¿Cuánto es el diámetro de esta varilla? Si es 3 octavos, ¿cuánto es el diámetro? 0,95 centímetros, o también 1 centímetro, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿cómo puedo entender cuánto puede hacer este tamaño? ¿Cuánto podría ser esa cantidad medida hasta esa posición de mi recubrimiento hasta el centroide? Hasta el centroide. Para eso también tengo que asumir qué tamaño de varilla voy a usar ahí. Bien. Supongamos que la varilla más grande que voy a usar es la de 3/4, porque hemos visto que ese es el tamaño más práctico. Si es 5 octavos, tengo que cambiarla, ¿no? Si quieren, lo ponemos 5 octavos también, como hemos hecho el análisis, ¿no? De las columnas. Entonces, esa varilla, que es de viga, pero que define la longitud de desarrollo de una columna, vamos a usarla en 5 octavos. Entonces, vamos a calcular el recubrimiento hasta el centroide. Debería ser igual a qué cosa? Debería ser igual primero al recubrimiento libre, más el diámetro de la barra de 3 octavos, más, ¿qué cosa? Más la mitad del diámetro de la barra invocada, más la mitad del diámetro del acero longitudinal. Porque puede ser que ustedes usen media, puede ser que usen 3/4, pero como ya hemos definido que las columnas van a tener 40 centímetros de ancho, es que yo voy a tomar un acero de 5 octavos, ¿no? Entonces vamos a calcular el recubrimiento al centroide, a ver, me van a ayudar. Es 4 centímetros más pi de 3 octavos, ¿cuánto es? Si no me acuerdo cuánto es, pues saco simplemente el 3 octavos, que es su tamaño comercial, y lo multiplico por su factor de conversión, que es 2,54 de pulgadas a centímetros. Ya me olvido de ver la tabla. Después, ¿qué más? Más un medio. ¿Por qué un medio? Porque estoy cogiendo esta porción, ¿verdad? Estoy cogiendo esta porción hasta llegar a la línea de color rojo. ¿Más un medio de qué? Del acero longitudinal. El acero longitudinal es de 5 octavos, pero no puedo dejarlo en 5 octavos, ¿verdad? Me falta el factor de conversión, porque todo lo estoy sumando en centímetros. Bien, ¿cuánto me sale entonces el recubrimiento al centroide? A ver, ¿cuánto me sale el recubrimiento? 5 puntos. Ya, gracias. Entonces, este recubrimiento es real, ¿no? Lo estamos calculando en función a diámetros reales que yo estoy usando para el diseño. ¿Bien? Pero, ¿qué sucede? Ustedes pueden tener dos casos acá. Este recubrimiento ustedes lo van a aplicar para el trabajo, ¿no? Para el trabajo final. Entonces, ustedes tienen que definir cuál es el valor real, ¿no? De su concepto. E inclusive, en el examen parcial o en el examen final, les pueden decir, calcula ese recubrimiento de acero, perdón, calcula ese recubrimiento hasta el centroide del acero, si tienes un tamaño de varilla tal, un estribo de tal y un recubrimiento libre de tal. Entonces, también no va a participar solo en el trabajo final, puede ser un examen. Yo no les voy a tomar en la práctica no. Yo voy a tomar otra forma, yo voy a tomar un valor directo para no hacer tan tarde, pero les estoy adelantando. Sé cómo calcular el recubrimiento centroide. Lo puedo calcular más el recubrimiento libre, más el diámetro de la varilla, más la mitad del diámetro de la varilla principal. Diámetro de la varilla transversal, diámetro de la varilla longitudinal. Pero también puede ser de que en la práctica ustedes tengan en la PC un valor directo. ¿Esto a cuánto lo puedo aproximar? Esto lo puedo aproximar a 6 centímetros.
Entonces, digamos, ese es un valor más rápido, más gráfico, como para un examen, una práctica. Si ustedes no tienen estos datos, ojo, si ustedes no tienen estos datos, o el profesor que haya planteado la pregunta no les da estos datos para poder calcular este centroide, primero tienen que revisar su prueba. Pues, tengo estos datos, los tengo que calcular sí o sí, no tengo otra. Pero si no tengo la varilla, ni tampoco me especifica cuál es el tamaño del diámetro del estribo, entonces de frente uso 6, porque es una capa. Ahora sucede la otra, que es, ¿qué pasa si tengo dos capas? Porque a veces, a pesar que yo elija un tamaño grande, la cantidad de fierros puede ser bastante para la base que yo estoy utilizando. Y de pronto, esta distancia X no cumple. Esta distancia X debe ser siempre mayor a ¿cuánto hemos dicho? A 1 pulgada, ¿no? Siempre tiene que ser mayor a 1 pulgada. Tengo que verificar. Luego lo vamos a verificar con el ejercicio que tenemos, ¿no? Que creo que esto ya va a tener que ser el día lunes. No nos va a alcanzar el tiempo. Pero por lo menos veamos cómo distribuimos las varillas, de tal forma que el día lunes ya hacemos el cálculo del acero, lo dibujamos y ustedes ya saben qué hacer. Entonces, la otra forma, en este caso, es para una distribución de una capa, ¿no? Para una capa de acero longitudinal. Bien. ¿Qué sucedería si yo haciendo ese cálculo por estática, yo voy a tener entonces ese cálculo? Necesito determinar cuál va a ser ese... acá me está faltando también el cálculo del peralte, ¿no? Entonces, el peralte efectivo, ¿a cuánto será igual? Es igual al peralte total menos el recubrimiento hasta el centroide. Entonces, si yo voy a usar este valor, digamos 6, ¿cuánto sería el peralte efectivo? Sería dependiendo del H, ¿no? ¿Cuánto es el H? Digamos que va a ser para la liga en X. Para la liga en X. ¿Cuánto es tu perante? 60 centímetros menos. R al centroide es cuánto? Esto es por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo por ejemplo, porque no estamos solucionando un problema, sino estamos planteando los datos de un ejemplo. Si H es 60, le pongo 60 menos el recubrimiento que yo estoy dando acá para una PC, sería menos 6. Entonces, ¿cuánto me va a resultar? 54 centímetros de peralte efectivo. Entonces, eso tiene que calcularlo. Muy bien, entonces, ¿por qué he calculado el peralte efectivo? Porque necesito esa distancia. Pues, esta distancia, esta medida, miren, desde acá, desde esta parte superior hasta acá, hasta el centroide de las varillas. A eso se le llama el peralte efectivo. Y a esta zona baja se le llama el recubrimiento hasta el centroide, R hasta el centroide. Ahorita vamos a volver a entender por qué necesito. Vamos a completar el análisis para una viga que tiene dos capas. Bueno, colocamos solo dos capas de acero longitudinal. No, entonces en este acero, dos capas de acero longitudinal, tengo también la misma viga. De una vez la voy a colocar un poco más agrandada. Bien, entonces voy a tener estas varillas, sí, sí. Entonces, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos que recubrir el diámetro del estribo, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos recubrimiento libre. Aquí está el recubrimiento libre. R libre de 4 centímetros. ¿Qué más tenemos? Tenemos el diámetro de la varilla del estribo. El estribo lo vamos a asumir que es de 3/8. ¿Por qué no vamos a usar 0 de pulgada? Es mucho, ¿no? Hasta máximo 3/4. Después, ¿qué más vamos a asumir? ¿Que este diámetro es de cuánto? 5/8, ¿no? Como lo estamos haciendo en el etapa. ¿Bien? Y este de acá también. ¿Y dónde se va a medir? ¿A qué nivel se va a medir el recubrimiento del centroide? Se va a medir a la mitad del espacio vacío. Es decir, acá. La pregunta sería entonces, vamos a medir, ¿no? Este sería el recubrimiento total del centroide. Y lo que yo necesito determinar es mi peralte efectivo. D. Entonces, una de las preguntas sería,
Yo ya conozco cuánto es el diámetro de la varilla del estribo, yo ya conozco cuál es el recubrimiento libre, ya conozco cuál es el diámetro de las varillas del refuerzo principal. Lo único que me está faltando, ¿qué cosa es? Es la medida de este espacio. ¿Cuánto debería ser ese espacio? Debería ser una pulgada también. Debería ser también una pulgada. Una pulgada en horizontal y una pulgada de separación vertical. Eso es lo que pide la norma como separación mínima entre barras. Entonces, ahora sí, ya puedo calcular el recubrimiento del centroide. A ver, vamos a ver los parámetros. R libre más phi el diámetro del estribo más. Inclusive acá debería colocarle su nomenclatura verdadera, ¿no? General, que es del estribo. Y acá también, porque puede ser que en algún momento ustedes elijan un estribo de media, ¿no? Y no vayan a confundirse. ¿Más quién? Más un diámetro completo de varilla longitudinal. Un diámetro de varilla, vamos a ponerle, ¿no? De acero longitudinal. ¿Qué más? Más una distancia X, ¿no? A la mitad. Ahora vamos a poner una distancia libre, ¿no? Un R libre. Vamos a ponerle de frente un X a la mitad, ¿no? Porque estamos a la mitad del espacio libre. Bien, entonces, ¿cómo calculamos? ¿Cuánto me será el cálculo ahí? 4 centímetros, lo van calculando, por favor. Más 3 octavos, ¿por cuánto? Por 2,54 centímetros, más. El acero longitudinal, ¿cuánto es? Es de 5 octavos, ¿no? Sería 5 octavos por 2,54, estoy midiendo diámetro, basta con hacer conversión de unidades más una pulgada, que es 2,54 centímetros entre 2. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto? 7,81. Entonces, si el problema me dice que lo calcule, mi R al centroide debería ser 7,81 centímetros, ¿no? Entonces, este de acá sería, si tengo los datos, ¿no? Si tengo, vamos a poner, usar, si tengo todos los datos. Pero si no tengo todos los datos, generalmente, ¿cuánto se asume el R, por ejemplo, para una PC, ¿no? Donde un examen donde no les dan los datos. R al centroide, ¿cuánto será? Generalmente se asume 9 centímetros. Generalmente se asume 9 centímetros. Entonces, de igual forma aquí, no le vamos a poner real, sino usar si tengo todos los datos. Bien. Listo, entonces, hasta ahí yo tengo que definir el valor del recubrimiento hasta el centroide y eso me va a permitir calcular el peralte efectivo. Por ejemplo, ¿no? Si aquí tuviera dos capas de varillas por condición, si mi H es igual a 60 centímetros, como lo hemos hecho acá, entonces mi peralte efectivo ¿de cuánto será? 50 muy bien. Entonces mi peralte efectivo será 51 centímetros y ese que se tiene que utilizar en el cálculo. Entonces, ¿por qué es tan importante el peralte? Porque a partir de este peralte yo puedo llegar a esta distancia o a este brazo. ¿Cómo puedo calcular ese brazo? A ver, si yo conozco esa distancia de peralte, yo sé que desde este punto hasta este punto, ¿cuánto se mide? Mide D, ¿verdad? Desde el centroide de las varillas, donde está la fuerza de tracción, hasta la parte superior, ¿cuánto mide? Mide D. ¿Y cuánto medirá desde ese punto hasta la mitad de A? ¿Cuánto será entonces ese bracito? Ese bracito será, por lo tanto, el brazo será D menos A medio. D menos este pedacito que es A menos. Me queda este brazo. Entonces ese es mi brazo para
¿Por qué estoy estudiando el brazo de palanca? Porque también tengo la otra ecuación de la estática. Sumatoria de momentos, al final me tiene que dar un momento resistente llamado MDN. Aquí no aplico equilibrio, porque el equilibrio ya lo hallo con el análisis estructural. Yo saco el dato de mi análisis, digamos 5 toneladas por metro, lo igualo a esto y las dos secciones tienen que ser similares, de tal forma que me permita calcular el área de eso. Entonces, al hacer eso, ¿qué necesito? El momento lo puedo calcular con cualquiera de las dos fuerzas, compresión o tracción, por el brazo de palanca. ¿Cuál para mí es más fácil? La compresión tiene muchas variables. Voy a usar la tracción. Entonces sería tracción por su brazo, ¿no? Es igual al momento resistente. El momento resistente nominal será A de S, F de Y, D menos A medio. Entonces ahí está la otra ecuación que necesito para definir. Ahí está la ecuación que está definida en esa gráfica, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo en el diseño? ¿Cuál es mi objetivo en el diseño? Por flexión simple. A todo lo que ustedes están viendo acá se le llama diseño por flexión simple. ¿Por qué? Porque solamente estoy calculando el área de acero que necesito en tracción. Solo necesito área de acero de refuerzo en tracción. Ah, solamente necesito el área en una ubicación. Pero yo he visto que colocan arriba también y le llaman área de compresión, sí, pero eso lo vamos a ver luego, ¿no? Lo vamos a ver en otra temática, cómo se calcula el área de acero en compresión que va arriba. Generalmente no se utiliza el área en compresión porque las vigas resultan muy sobrearmadas. Es un poco complicado, la verdad, armar las vigas con área en compresión. La mayor parte de sus vigas que van a tener en sus trabajos van a ser definidas por áreas de tracción. Entonces, ¿cuál es el inconveniente hasta acá? Si bien es cierto, he calculado dos ecuaciones, miren, las dos tienen la misma incógnita, el mismo objetivo. Entonces, ustedes tienen dos caminos, hasta tres caminos tienen para poder resolver este problema, ¿no? ¿Cómo resuelvo el problema del cálculo del área de cero, no? Entonces, acá tengo el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El cálculo del área de cero, ¿no? Entonces, la primera forma que ustedes pueden hacer es una forma iterativa. ¿Qué voy a iterar? Voy a iterar el momento nominal y voy a iterar el valor de A. Hasta que el valor, cualquiera de los dos, quizás el valor de A, mientras lo calcule en esta ecuación, combinándola con la otra, resulte un valor de A calculado muy cercano al anterior. Es decir, voy a hacer una iteración, voy a asumir un valor de A, reemplazo el área de acero, luego acá reemplazo el área de acero, calculo el momento. Y luego así otra vez voy a volver a utilizar esta definición de A. Miren, acá también está el valor de A, se encuentra en la segunda ecuación. Está participando también en ambas. De tal forma que al final la diferencia del A calculado y el A que he considerado en un inicio sea mínima, sea menos del 1%. Pero es muy difícil ese camino. No difícil, muy largo. Voy a demorarme mucho. Pero es una forma. La otra forma es utilizar esta ecuación, que probablemente lo han visto con otros profesores, ¿no? Que se le llama la ecuación basada en los materiales, ¿no? Específicamente en función del índice de refuerzo. Entonces, aquí voy a utilizar un momento nominal que está en términos de el índice de refuerzo. El índice de refuerzo, miren, está en este caso está en una unidad. Lo que van a despejar acá del índice de refuerzo, van a encontrar una ecuación cuadrática. Los tendrían que resolver con Bhaskara, con ese problema. ¿Por qué? Porque tienen el dato del MDN. ¿El MDN de dónde va a salir? Va a salir del análisis estructural, ya lo conozco, ya lo puedo extraer del CAPS. El D lo conozco, el D también ya lo conozco, ¿no? El F'(C) también lo conozco. Este no lo conozco, pero también se le llama el índice de refuerzo, ¿no? Y toda la ecuación está definida así, 1 menos 0,59 de Q. Sabiendo que el índice de refuerzo es una variable que depende de los materiales. Miren, relación de materiales y de la cuantía. F de Y sobre F' de C y la cuantía. ¿Y qué es la cuantía? Porque yo les he mencionado esto antes. La cuantía no es otra cosa que el área de acero que tienen que calcular, ¿no? Calcular entre la base sobre el peralte efectivo. Entonces, es un área, es una cuantía, digamos, requerida. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer acá? Primero voy a usar esta ecuación y calculo este cubo. Como yo tengo una multiplicación con este paréntesis, la ecuación me va a salir cuadrática. Bien. Luego de despejar eso, ¿qué hago? Calculo la cuantía, porque voy a saber cuánto es este. Quizás el valor más pequeño, tengo que observar qué es lo que me sale.
Luego lo reemplazo acá y calculo que el área es, ¿no? La pregunta que sería, ustedes deberían hacerse, ¿de dónde sale esto? ¿Se acuerdan que del etapas, por ejemplo, no? Digamos, voy a sacar un diagrama de una viga. Del diagrama de momento de una viga, ¿sí? Pongamos, yo voy a hacer el diseño de este momento, que es el momento positivo. Entonces, en el etapas me dicen, ya, este momento es 10 toneladas por metro. Ese es mi momento en condición de servicio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recurrir a la teoría de la rotura, es decir, al método de resistencia última. ¿Qué me dicen? Ustedes van a colocar una igualdad de dos condiciones. La demanda debe ser por lo menos, este es el diseño por resistencia, ¿no? La filosofía, se podría decir. La filosofía del diseño por resistencia, ¿qué dice? Dice que ustedes van a tener una demanda y esa demanda debe ser igual a la capacidad. Entonces, ¿de dónde sale la demanda? La demanda sale del etapas. Ahí está, mi momento positivo. Pero esta demanda no está sola, está aplicada por un factor de amplificación, que también se le llama factor de mayoración. Este factor de mayoración va a depender de qué tipo de carga yo tenga. Puede ser carga muerta, 1.4, carga viva, 1.7. O quizás otra combinación que también vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Y esto debería ser igual a la capacidad. La capacidad es esta, miren. Está. La capacidad es el MDN. Pero esta capacidad tiene que ser reducida por un factor de reducción que lo vamos a conocer cuando hagamos, o en un momento lo vamos a conocer. ¿Ya? Cuando yo haga esta igualdad, este es dato. Este de acá también es dato. Y este también. Entonces, lo único que yo tengo que colocar es, lo único que yo tengo que hacer es despejar el MDN de esta ecuación. De los datos del TAPS, busco cuáles son mis dos factores de mayoración y reducción, calculo mi MDN. Y lo llevo acá. Y listo. Ya resolví el problema. Pero también es un poquito engorroso esa parte, ¿no? Y nace al final una ecuación. Miren, acá también estoy colocándoles o adelantándoles el factor de reducción. El factor de reducción para un diseño por flexión, ¿sí? De acá, el phi, también llamado así, por flexión, es igual a 0,90. Conforme vayamos avanzando en la temática de las clases, vamos a ir viendo diferentes factores de reducción y ya les voy a ir indicando cuál es para corte, cuál es para otro, ¿no? Para otro caso. Entonces, la última parte, que vendría a ser ya una tercera ecuación, que es mucho más sencilla, yo creo, es el cuantía. ¿Para qué yo hago doble cálculo acá del índice de refuerzo? ¿No? Si yo puedo calcular de repente la cuantía y luego el área de cero. Entonces, la última forma es a través de esta ecuación. La cuantía viene a ser igual al f' de c sobre 1,18 por el f de y por 1 menos toda una raíz que involucra primero la aparición del momento, pero va junto pues a un coeficiente que es 2,36, ¿no? Con el momento último, sí. Y finalmente todo esto se divide entre, vamos a hacer un poquito acá amplio el espacio, todo por el pi de flexión, la base, el peralte efectivo al cuadrado y el f' de c. Esa es mi combinación. Y al final, si yo conozco si yo estoy ahora conociendo todos estos datos, puedo calcular la cuantía y la puedo expresar también en función del área de cero. Si yo conozco la base y el peralte efectivo, puedo despejar el área de cero y calculo el área. Entonces, en la siguiente clase ya vamos a calcular el área de cero, ¿no? Con los datos del ETAPS. Bien, entonces para eso ya pues les voy a pasar esta diapositiva. Acá ya estoy adelantando algunos cálculos, por cierto. También les voy a mencionar cuál máxima, mínima para ya entrar al ejercicio. Pero vayan revisando esta parte, ¿no? Miren. Estos son los datos que he obtenido del ETAPS. Es un cuadro. Este cuadro está elaborado en 3 zonas específicas. Es solamente para el diseño de una viga, de un pórtico. Entonces, este diseño tiene 3 zonas. 3 zonas específicas que son la central y la una lección que luego y el límite utilizar los datos. Entonces, estoy revisando las puntas porque también les he agregado hoy algunas gráficas de dónde salen miren, ahí está la planta, cuál es la viga.
Ahí está, miren, una plantilla como una memoria de cálculo de dónde deben sacar los datos, porque ya no lo vamos a ver el programa. Hay también los datos de las tablas que ustedes tienen que obtener y qué es lo que yo tengo que buscar. También de la carga muerta y la carga de sismo, ¿no? Y al final vamos a hacer un detallamiento. ¿Listo? Claro, muchachos, si no nos quedamos ahí o hay alguna duda.